Elon Musk ha escalado su confrontación legal contra OpenAI, la empresa de inteligencia artificial que cofundó, y ha extendido sus acusaciones hacia Microsoft y Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn. Musk alega que OpenAI se ha desviado de su misión original sin fines de lucro, transformándose en una entidad con ganancias limitadas, lo que facilitó acuerdos multimillonarios con Microsoft. Según Musk, esta evolución ha convertido a OpenAI en una subsidiaria de facto de Microsoft, permitiendo prácticas que perjudican la competencia y generan ganancias indebidas. OpenAI ha negado estas acusaciones, afirmando que Musk aprobó el cambio del modelo y que intentó obtener control absoluto sobre la organización. Esta disputa refleja las tensiones en la industria de la inteligencia artificial y podría tener implicaciones significativas para su regulación futura. La controversia destaca la creciente preocupación sobre la concentración de poder en el sector de la inteligencia artificial. Empresas como Microsoft han invertido significativamente en OpenAI, lo que ha generado debates sobre la independencia y la dirección de las investigaciones en la inteligencia artificial. La transformación de OpenAI de una organización sin fines de lucro a una con fines de lucro ha sido objeto de escrutinio, especialmente en cuanto afecta la competencia y la innovación en el campo. Además, las acusaciones de Musk han reavivado discusiones sobre la ética y transparencia en el desarrollo de la inteligencia artificial. La posibilidad de que grandes corporaciones dominen este sector plantea preguntas sobre la equidad y el acceso a tecnologías avanzadas. Expertos sugieren que es necesario establecer marcos regulatorios claros para garantizar que el desarrollo de la inteligencia artificial beneficie a la sociedad en su conjunto y no solo a unos pocos actores dominantes. ¿Crees que la concentración de poder en empresas como Microsoft afecta negativamente el desarrollo y la ética en la inteligencia artificial? La startup de inteligencia artificial Perplexity ha introducido un centro de compras innovador en su plataforma, buscando atraer usuarios y competir directamente con Google en el ámbito de los motores de búsqueda. Respaldada por figuras como Jeff Bezos y Nvidia Perplexity, ahora ofrece tarjetas de productos que muestran detalles de artículos en respuestas a consultas de compras, integradas con plataformas como Shopify. Además, han lanzado Snap to Shop, una herramienta de búsqueda visual que permite a los usuarios encontrar productos a partir de fotografías inicialmente disponible únicamente en Estados Unidos. Se espera que estas funciones se expandan globalmente en el futuro. La empresa también ha presentado el Merchant Program para que los minoristas compartan información sobre sus productos. Actualmente, Perplexity está en proceso de captar nuevos inversores con una valoración estimada de $9.000 millones, enfrentándose directamente a competidores como OpenAI. Estas innovaciones reflejan la tendencia creciente de integrar inteligencia artificial en plataformas de comercio electrónico, mejorando la experiencia del usuario y facilitando procesos de compra más eficientes. La competencia en este sector se intensifica y empresas como Perplexity buscan diferenciarse ofreciendo herramientas más intuitivas y personalizadas. La entrada de Perplexity en el mercado de motores de búsqueda con enfoque en compras podría desafiar el dominio de Google, ofreciendo alternativas que priorizan la experiencia del usuario y la integración con diversas plataformas de comercio electrónico. Esta competencia podría impulsar a empresas establecidas a innovar y mejorar sus servicios para mantener su posición en el mercado. ¿Consideras que las nuevas funciones de Perplexity podrían cambiar tus hábitos de compra en línea? ¿Qué opinas sobre esta noticia? Ante el incremento de estafas telefónicas en España, la operadora británica O2 ha desarrollado una herramienta innovadora llamada Daisy, una abuela virtual diseñada para hacer perder el tiempo a los estafadores manteniéndolos al teléfono el mayor tiempo posible. Utilizando inteligencia artificial, Daisy emplea técnicas como fingir no entender las instrucciones, hablar lentamente y sembrar números para distraer a los delincuentes. La herramienta combina varios modelos de inteligencia artificial que escuchan al interlocutor y generan respuestas en tiempo real, convertidas en voz. Aunque efectiva, los expertos recomiendan desviar llamadas y mensajes sospechosos y contactar con las autoridades si se es víctima de una estafa. La implementación de Daisy refleja cómo la inteligencia artificial puede ser utilizada para proteger a los usuarios de actividades fraudulentas.
ofreciendo una capa adicional de seguridad y tranquilidad. La herramienta ha generado interés tanto en usuarios como entre especialistas en seguridad. Una de las principales ventajas de Daisy es su capacidad para adaptarse al contexto de la conversación, imitando patrones humanos y generando respuestas que mantienen al estafador involucrado en una llamada. Esto no solo reduce el tiempo que los delincuentes pueden usar para intentar otras estafas, sino que también proporciona a las autoridades más oportunidades para rastrear y analizar estos intentos de fraude. Además de sus aplicaciones prácticas, Daisy también abre el debate sobre la ética del uso de la inteligencia artificial para interactuar con humanos en contextos engañosos. Aunque el propósito es claramente positivo, algunos se preguntan si este enfoque podría derivar en usos indebidos, como la manipulación de conversaciones en otros contextos. Sin embargo, la mayoría de los expertos coinciden en que esta tecnología es una respuesta necesaria ante el auge de las estafas telefónicas. O2 planea expandir el alcance de Daisy a todos los países, buscando adaptarla a diferentes idiomas y culturas. Esto podría establecer un estándar global en la lucha contra este tipo de delitos, mostrando cómo la inteligencia artificial puede tener aplicaciones directas y tangibles para proteger a los usuarios de amenazas cotidianas. ¿Crees que tecnologías como Daisy podrían reducir significativamente las estafas telefónicas? La Unión Europea está en las etapas finales de aprobar la Ley de Inteligencia Artificial, una de las normativas más ambiciosas y exhaustivas a nivel mundial para regular esta tecnología. El objetivo principal es garantizar un uso ético y transparente de la inteligencia artificial, minimizando riesgos como la discriminación, la vigilancia masiva y los daños a la privacidad. La legislación clasifica las aplicaciones de inteligencia artificial en categorías de riesgo: bajo, medio, alto y prohibido. Los sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en la contratación de personal, el crédito financiero o la vigilancia policial, estarán sujetos a estrictas evaluaciones antes de su implementación. Por otro lado, se prohíben tecnologías como la vigilancia biométrica en tiempo real en espacios públicos, excepto en casos de seguridad nacional. Esta normativa podría convertirse en un modelo para otros países y regiones, ya que busca equilibrar la innovación con la protección de derechos fundamentales. No obstante, algunos críticos argumentan que podría ralentizar el desarrollo tecnológico en Europa, desplazando la innovación hacia regiones con regulaciones más laxas. ¿Crees que estas regulaciones ayudarán a crear un entorno más seguro para el desarrollo de la inteligencia artificial? OpenAI ha lanzado una nueva funcionalidad para su popular modelo de lenguaje, conocida como ChatGPT Vision. Esta herramienta permite a los usuarios cargar fotografías y recibir análisis detallados en cuestión de segundos, desde identificar objetos y textos en imágenes hasta resolver problemas complejos. ChatGPT Vision promete revolucionar la interacción humano-máquina. Esta tecnología tiene aplicaciones en diversos sectores, como la educación, la medicina y el comercio electrónico. Por ejemplo, podría ser utilizada para identificar enfermedades a partir de imágenes médicas o para recomendar productos relacionados con una foto cargada por el usuario. Sin embargo, también plantea preocupaciones sobre privacidad y posibles usos malintencionados, como la identificación no consentida de personas en espacios públicos. A pesar de las preocupaciones, OpenAI asegura que se han implementado salvaguardas para prevenir abusos, incluyendo restricciones en el tipo de las imágenes que el sistema puede procesar. Los expertos coinciden en que esta es una de las aplicaciones más avanzadas de inteligencia artificial en reconocimiento de imágenes, marcando un nuevo capítulo en la evolución de estos sistemas. ¿Cómo crees que ChatGPT Vision cambiará la forma en que interactuaremos con la tecnología? Amazon ha intensificado su participación en la carrera por la inteligencia artificial con la expansión de Bedrock, su plataforma de modelos de lenguaje alojada en Amazon Web Services, famoso AWS. Este servicio permite a los desarrolladores integrar modelos avanzados de inteligencia artificial en sus aplicaciones, sin necesidad de experiencia en el aprendizaje automático, facilitando tareas como generación de texto, resumen y clasificación. Bedrock ofrece acceso a múltiples modelos, incluyendo el propio
propio Titán de Amazon y modelos externos como los de Anthropic y Stability. Este enfoque flexible posiciona a Amazon como un competidor clave frente a empresas como OpenAI y Google en la previsión de soluciones de inteligencia artificial accesibles para empresas de todos los tamaños. A diferencia de otras plataformas, Bedrock enfatiza la integración con herramientas empresariales y la privacidad de datos, un tema crucial para muchas organizaciones. Esta estrategia podría consolidar la posición de AWS como líder en infraestructuras en la nube, especialmente entre empresas preocupadas por mantener control sobre su información. ¿Crees que la entrada de Amazon en esta competencia cambiará el panorama de los modelos de lenguaje en la nube? En un esfuerzo por consolidar su posición como líder global en inteligencia artificial, China ha inaugurado el primer Instituto Nacional dedicado exclusivamente a la investigación en inteligencia artificial generativa. Este centro, ubicado en Shanghái, está diseñado para impulsar el desarrollo de tecnologías como modelos de lenguaje, generadores de imágenes y simulaciones avanzadas. El instituto trabaja en colaboración con empresas tecnológicas chinas como Baidu, Tencent y Huawei, así como universidades de renombre. Su objetivo es desarrollar sistemas que puedan competir con los avances de empresas occidentales, mientras cumplen con estrictas regulaciones impuestas por el gobierno chino. Sin embargo, los análisis advierten que el control gubernamental en China podría limitar la capacidad del instituto para colaborar con actores internacionales. ¿Qué impacto crees que tendrá este instituto en la carrera global por la inteligencia artificial?